Listo. Entonces, de parte del equipo de Consortia, le damos las gracias a las personas por su puntualidad y por acompañarnos en esta sesión. Es el primer webinar que tenemos entonces de ORCID desde Consortio Colombia. Me presento nuevamente, mi nombre es Marco Ruiz, soy bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, soy profesional en informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hago parte del equipo de fidelización de Consortio. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Marco, muy bien. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, Sí, señor. Muy bien. Una pregunta, ¿esta sesión se está grabando, por favor? Sí, después de que presente la agenda, ponemos a grabar la sesión. Ah, bueno, ya la está grabando mi compañera Paula. Entonces, para cumplir con la agenda que tenemos planteada el día de hoy, tenemos la siguiente agenda. Lo primero es el impacto de la ciencia, la necesidad de medir. Lo segundo que vamos a revisar es qué es ORCID, ventajas, qué debo de tener en cuenta antes de crear mi ORCID ID, cómo es el proceso para crear mi ORCID, qué buenas prácticas como investigador, docente, ¿cierto? O personal de biblioteca debo empezar a tener en cuenta. Las recomendaciones, esto va a ser algo que durante toda la sesión voy a estar dando, y la interacción directamente con el recurso. Vamos a dar unas consideraciones finales y finalizando con estas consideraciones vamos a tener la sesión de preguntas. Tanto el chat de Zoom como el chat entonces de YouTube van a estar disponibles. Listo. Para dar inicio entonces a esta sesión de cómo potencializar mi visibilidad utilizando ORCID, tenemos que hablar un poco del contexto de lo que es la publicación en Colombia. Tomamos estos datos de la plataforma Simago y vemos que entonces Colombia se ubica en el 5º lugar en cuanto a las publicaciones en Latinoamérica. Esto significa que cada vez más el personal o la investigación exactamente en Colombia está tomando más fuerza. Esto consigo trae un montón de retos, que es lo que vamos a estar planteando durante esta sesión en cuanto a las buenas prácticas. ¿En qué nos vamos a centrar como tal? ¿Qué es la identidad digital y cómo la empiezo yo a desarrollar o a irla desarrollando mediante las diferentes plataformas y recursos que nos muestran lo que son las plataformas de acceso al libre, como esas plataformas de usuarios para tener un control tanto de nuestras publicaciones e ir generando esta identidad digital. Listo. Para iniciar entonces tenemos este enlace en mente de qué es lo que entendemos por identidad digital. Lo voy a compartir entonces en Zoom. Y ya mi compañera Paula lo está entonces compartiendo también en la plataforma de YouTube. 3 palabras de qué es lo que entendemos por identidad digital. Vemos cómo va llenándose entonces la encuesta que estamos haciendo exactamente en la plataforma Menti. Identificación, visibilidad, individualidad, marca de autor, identidad.
reconocimiento, trascendencia, producción, identificador, publicaciones, datos, código, identificador único también sale por acá, imagen electrónica. Listo. Como tal, en general, cuando empezamos a hablar de lo que es la identidad digital, tenemos que tener presente dos aspectos fundamentales. Yo soy responsable de esa información que se va publicando, tanto en redes sociales como en redes sociales académicas. Hay que tener muy claro estos dos conceptos. Primero, ¿cuál es el enfoque que yo quiero dar como investigador y cuáles son los recursos que voy a empezar a implementar para empezar a generar esa marca, ese reconocimiento como autor mediante las diferentes plataformas o recursos que puedo ir utilizando? Como lo vemos sí, en la nube de palabras que estamos creando, mire que todos coincidimos en algo. Visibilidad, identificación, identidad y reconocimiento. Son estos cuatro aspectos fundamentales que debemos de empezar a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra identidad digital. Me parece curioso que en los identificadores no lo colocamos como identificadores académicos o identificadores educativos o identificadores de investigación. ¿Por qué? Tenemos lo que es exactamente una red social, ¿cierto? Que lo podríamos dividir como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que ha tomado mucho auge, como esa identidad digital que empezamos a manejar de forma personal. Pero también empezamos a encontrar esa tendencia como investigadores, docentes o personal de biblioteca y esa necesidad de empezarnos a centrar exactamente en esa identidad digital, pero como investigador. Listo. De los conceptos que trabajamos para esta sesión, el que más es acorde al objetivo que queremos lograr con esta sesión de cómo mejorar la visibilidad desde ORCID, tenemos que la identidad digital es el resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en un contexto digital. Sabemos que se utilizan para darnos visibilidad, pero en la nube de palabras empezamos a dejar un poco de lado todo lo que son esas plataformas o recursos para empezar a generar esta identidad digital. Listo. ¿Cómo hacemos esta identidad digital? Principalmente lo hacemos a través de la normalización de los diferentes plataformas que podemos utilizar para empezar entonces a normalizar nuestro perfil de autor, nuestros identificadores de autores o exactamente esas plataformas en especial que nos sirven para empezar a identificarnos de esos, a diferenciarnos, perdón, de esos homónimos. Listo. También entran a jugar unos papeles muy importantes lo que es la difusión del resultado y esas redes que voy a empezar a generar. ¿Qué es lo fundamental en esta definición? Tengo el concepto de identidad, un contexto digital y exactamente esas redes y plataformas de diversa naturaleza que puedo empezar a utilizar e implementar para ir generando mi marca. Como tal, cuando hablamos de identidad digital, yo estoy haciendo de mi nombre una marca en la cual se presenta un artículo, un libro, un capítulo de libro, como ese proceso, ¿cierto? Luego de un resultado de investigación. Listo. Bueno, Marco, ¿qué impacto tienen entonces estos identificadores exactamente al momento de medir en la ciencia? Listo. Con el desarrollo tecnológico hemos venido notando que lo que son las publicaciones digitales han venido tomando mucha más fuerza. Y es mucho más evidente con el desarrollo de la pandemia que lo que son los procesos de investigación empiezan a llevarse
directamente a distancia y empezamos a tener una comunicación exactamente con diferentes investigadores. ¿Listo? ¿Qué es lo que empieza a medir exactamente el impacto de la ciencia? La internacionalización de la investigación, el papel de las métricas en la evaluación de la investigación y esa bola de nieve que van entonces generando todos estos identificadores a través de los cuales yo voy haciendo pública mi información y cómo la voy manejando. Tomé como ejemplo algunos de los textos que tenemos entonces en la plataforma de Science Direct, pero los diferentes editores a nivel mundial han venido trabajando todo lo que es exactamente esta temática. Los identificadores, empezamos entonces a reconocer algunas páginas web o redes sociales de investigación. Todas las personas que estamos acá empezamos entonces a tener claro, bueno, yo tengo un Scopus ID, tengo un Research ID, tengo un perfil de Google Scholar, tengo un perfil entonces en LinkedIn, tengo mi perfil creado también en la plataforma de Publons. De este modo, cada una de esas plataformas empieza a generar mi identidad digital. Listo. Como lo mencioné en la definición, es un esfuerzo consciente. Lo primero que debo de tener claro es eso, la identidad digital de un investigador no va a surgir de un día para otro. Esto es un proceso en el cual yo como investigador voy a ir actualizando mi información en las diferentes plataformas y cómo las voy a ir directamente integrando. Como tal, tenía ya esta nube de palabras tomada de otra sesión de Dorsey en la cual entonces empezamos a tener estos mismos componentes que desarrollamos en nuestra nube de palabras. Diseminación de la información, la cooperación, las redes, la imagen, la sostenibilidad, la integración. Pero hay unos componentes que debemos de empezar a tener en cuenta. Lo primero es exactamente la transparencia de los datos al momento de yo ir actualizando mi información, ir generando estos perfiles de autor, irme diferenciando de estos autores en cada una de las plataformas en las cuales yo puedo ir actualizando mi información. La identidad digital y la colaboración directamente en la investigación. Como vemos que esto es una bola de nieve que va entonces atrapando diferentes recursos, diferentes plataformas y que me va a ir diferenciando de estos autores, debo empezar a buscar esas herramientas que me permitan de forma digital y confiable tener esa caracterización y esas integraciones y interoperabilidad de los recursos. Cuando estamos hablando de interoperabilidad es la conexión que tenemos como investigador con un recurso en específico. Por ejemplo, una base de datos, la plataforma Google Scholar, la plataforma Publons. Estos datos ya nosotros los tenemos recopilados y los tenemos entonces ya normalizados bajo un recurso. Plataformas como ORCID ID empiezan entonces a indicarnos. Con mi ORCID ID, que es un identificador único, no lo podemos revisar o de tomar como un perfil de autor, porque hay unos componentes que les voy a mostrar más adelante que me indican que no es un perfil de autor, sino que es un identificador de todo lo que es la publicación bajo el nombre de una persona. No se asigna tampoco a instituciones y debemos de tenerlo muy claro. Listo. En las diferentes investigaciones y congresos que se han desarrollado en este año, hace una semana se tuvo un congreso exactamente en Estados Unidos y el mes pasado se tuvo un congreso en España en el cual se hablaron de los componentes de la identidad digital. En general, todos caían en lo mismo. Es necesario tener estos identificadores confiables, es necesario saber que yo como autor soy responsable de qué información es la que se está visualizando en estas diferentes plataformas. Listo. Y en los estudios concuerdan en lo siguiente. En Europa, en el CEO, exactamente, que es el Centro de Recursos de Investigación, que se asigna a los diferentes autores de acuerdo a sus publicaciones, hay una tendencia de que el 60% de los autores en este momento que han tenido acceso a todos estos beneficios en cuanto a publicación empiezan a manejar un ORCID ID y otras plataformas que los empiezan a diferenciar.
¿Por qué hacemos la claridad o la aclaración? Mediante el Consorcio Colombia, entonces estamos trabajando e integrando desde las diferentes instituciones esos recursos en los cuales los diferentes autores de cada institución empiezan a manejar todo lo que son sus publicaciones. Y de forma automatizada, ahorita visualizamos dentro de la plataforma de Orsi cómo sería el proceso para dar los permisos y obtener esa información. Una identidad fuerte causa un mayor impacto y da mayor visibilidad como investigador. Listo. Los factores entonces de transformación digital, como ya lo habíamos mencionado, el uso de herramientas de colaboración científica digital, desarrollo y gestión del acceso digital a los datos, uso de herramientas digitales avanzadas y el uso de identidad digital en entornos online. Listo. Los identificadores que normalmente empezamos entonces a conocer como autores, Research ID, DOI, Crossref, exactamente, DataSci, Scopus, Scopus ID, ¿cierto? Son de esas plataformas que se nos hacen muy familiares. Linked, Academia.edu son otros entonces portales que también como docentes o investigadores hemos conocido y hemos trabajado a lo largo de la trayectoria de investigación. Eso. La principal pregunta que nos hacemos cuando empezamos a utilizar exactamente estas redes sociales netamente de investigación es, bueno, ¿sí es confiable la información que me está llegando por medio de estas plataformas? ¿Sí es persistente en el tiempo todos estos enlaces y accesos que tenemos desde las plataformas? Son preguntas que como investigadores normalmente nos hacemos y nos preguntamos. Aún así seguimos llenando la información y actualizando los diferentes recursos. Listo. Les voy a pasar esta segunda encuesta. Ya es exactamente como investigadores, como personal de biblioteca, como docente. Soy consciente yo, dame un segundo. Sí. Ajá. Y actualicemos el enlace en el que exactamente llenamos la primera encuesta. Esto es lo que tenemos en pantalla en este momento y es la pregunta que aparece en pantalla. Revisamos nuestra identidad digital, somos conscientes de este proceso, de lo que hemos venido hablando y lo desarrollamos. Listo. Voy a dar un poco más de tiempo, ya creo que en YouTube tenemos conectadas más de 250 personas, entonces para que tengamos unos datos más acordes al volumen de personas dentro de la sesión.
Listo, tenemos una votación más acorde entonces a la cantidad de personas inscritas en la sesión, pero vemos que la votación es un poco más pareja. 90 personas sí hacen la revisión de esa identidad digital y unas 67 personas no seguimos exactamente este proceso, no hacemos esa revisión. Las personas que responden que sí, es exactamente porque ya llevamos entonces en el área de investigación un poco más de tiempo y sabemos que debido a estas publicaciones, a cómo voy organizando y estructurando yo mi información, va a ser un poco más visible o no mi trabajo. Mientras que las personas que respondemos que no, estamos empezando con los procesos de investigación o no tenemos conocimiento de todas estas herramientas y plataformas que nos empiezan a ayudar a mantener un control y estandarizar la normalización de mi identidad digital. Como dato curioso, el 95% de la identidad digital depende exactamente de la forma en cómo aparezco yo, en mis documentos publicados y en estas redes de investigación. Entonces, de ese primer tip, yo, como responsable de mi identidad digital, debo de ir a revisar cada una de esas plataformas que utilizo como investigador, como docente, para empezar a tener un control de autoridad, ¿cierto? Y cómo voy a ir generando esa interoperabilidad exactamente o esa interacción entre las diferentes plataformas. Como se los acabo de mencionar, tengo este ejemplo claro, una publicación entonces de PubMed. Miren la cantidad de autores y en la parte de abajo tenemos resaltado exactamente en amarillo los autores con el mismo apellido. Rápidamente. Como se los mencioné, exactamente el 95% del impacto se encuentra en el nombre y cómo aparezco yo exactamente en mis publicaciones y en los recursos que yo utilizo. En general, como investigador, se ha detectado que los nombres de las personas pueden ir variando. En mi primera publicación yo firmé como Marco Ruiz, exactamente, que es en la forma en la que aparezco en esta presentación. Pero posterior a eso empecé entonces a tener buenas prácticas y tuve otras dos publicaciones. Una en la que aparezco como Marco Leandro Ruiz Zapata y en la otra como Leandro Ruiz Zapata. Yo debo de ser consciente de que uno, claro, como esta información ya fue publicada, yo no la puedo modificar tan fácil como sería si hubiera sido cuidadoso antes de hacer pública la información. Pero el nombre y la forma en la cual lo empezamos exactamente a mostrar es lo que va a empezar a marcar la diferencia. Voy a mostrar un ejemplo claro de diferentes plataformas. Él es Alejandro Uribe Tirado, fue docente mío de la Universidad de Antioquia y trabaja con todo lo que es formación a los usuarios, proyecto al fin, y tiene sus diferentes plataformas organizadas. Primera plataforma que estamos revisando es la plataforma de Google Académico. Si se empiezan entonces a dar cuenta, aparte de que tengo el control de mis publicaciones, empiezo a tener unos índices de citación. Índice H, cantidad entonces de citas obtenidas por documento. Esto es lo que me empieza entonces a diferenciar lo que son estos perfiles como investigador, porque traen estos datos y lo que son los identificadores únicos. Un identificador único, por ejemplo, un DOI de un artículo, no me trae como tal la información de la citación de ese documento, sino exactamente el documento. Como lo mencioné, plataforma Publons, Scopus ID, Research ID, me empiezan a identificar o a mí como persona o me empiezan a generar un perfil de autor. Entre todos estos tenemos de manera transversal el ORCID ID. El ORCID ID me va a empezar a identificar tanto en estas plataformas como en los diferentes recursos digitales que yo empiezo a utilizar como Marco Leandro Ruiz Zapata.
Mismo autor, diferente plataforma, plataforma Publons, datos del docente, métricas, y acá tenemos una variación en cuanto a la forma en que el autor ingresa el nombre. Alejandro Uribe Tirado, unido por guión, Alejandro Uribe, espacio Tirado. Y esto es una tendencia que empezamos entonces a encontrar en las diferentes plataformas. CBLAG, Publons, Scopus ID. Mírenlo ahí. Como práctica o como buen ejercicio, yo como investigador, principalmente en Latinoamérica, que compartimos entonces nombres y apellidos con muchas personas, debo de empezar a tener este tipo de prácticas. Unificar mis apellidos por guión, porque en los diferentes modelos de citación van a empezar a aparecer o los dos apellidos o una numeración, dependiendo exactamente del tipo de citación que esté utilizando. Esa citación es la que posteriormente se va a ver reflejada en estas diferentes plataformas. Es por eso que es tan importante la forma en la que yo empiezo a nombrarme y a caracterizarme en cada una de las diferentes plataformas de identificación digital como docente o como investigador. Mírenlo acá. Vuelvo nuevamente a la presentación. Listo. Firma normalizada. Este es el primer tip, ya que como lo hemos visto durante el transcurso de la sesión, empieza a generar un impacto y visibilidad. Cuando hablábamos de la bola de nieve en los estudios realizados por la plataforma Elsevier, nos hacíamos exactamente alusión a esto que les acabo de mostrar. Yo puedo empezar a integrar estos identificadores con diferentes plataformas. Puedo empezar a manejar un solo identificador como ORCID ID para empezar a reconocerme en Scopus, en WOWS, en Publons, ¿cierto? Que son netamente plataformas de investigación. Incluso hay otras redes sociales que no son tan conocidas y en las cuales el docente empieza a agregar todos estos datos. Aunque la plataforma no nos lo solicite, nosotros deberíamos de hacer primero esa validación. Listo. ¿Cuáles son los recursos que estoy utilizando de forma transversal como investigador para empezarme a identificar en el ámbito científico? Reviso cada uno de estos elementos, realizo las actualizaciones pertinentes y ahora con la interacción que vamos a tener exactamente con la plataforma de ORCID ID, vamos a empezar entonces a ver cómo los podemos integrar y qué otros campos van a empezar a complementar esa información. Como primer ejercicio, yo los invitaría a cada uno de ustedes como investigador en Google, buscarse por su nombre y su primer apellido, luego por su nombre y por sus dos apellidos, ir mirando si aparece o no información relacionada a las investigaciones o procesos investigativos que estamos desarrollando. Una vez hago esa revisión general, puedo pasar exactamente a lo que son estas plataformas especializadas. Listo, ya hice la revisión general, encontré que tenía información publicada en sitios web que no son tan académicos, pero en mis sitios web académicos yo soy responsable de cómo empiezo a gestionar esta información y cómo empiezo yo a darle a mi marca, que es mi nombre, esa visibilidad. Listo. La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus centros en las publicaciones científicas y en todas las principales bases de datos bibliográficos es un hecho conocido. Como tal, es una revisión que no hacemos antes de la publicación, sino que es algo que revisamos posterior a la publicación, cuando somos investigadores novatos. Pero una vez ya tenemos un poco más de campo y de trabajo en las investigaciones y en las publicaciones empezamos a detectar, no, si es necesario que yo me empiece a identificar con el mismo nombre en las diferentes publicaciones. Esto empieza a marcar exactamente esa diferencia y empieza a generar esa pequeña bola de nieve que a través de las diferentes plataformas me va a ir dando esa visibilidad que yo necesito como investigador y ese reconocimiento en el campo o área en la que me vaya desarrollando. Como se los mencioné,
entonces aparecen recursos como lo es ORCID, Open Research Contributor Identifier, exactamente, que es bueno, que es exactamente ese identificador único que me va a empezar a reconocer a mí como Marco Leandro Ruiz Zapata. Es una iniciativa que surge entonces desde el Consorcio Colombia. Son exactamente unas 60 instituciones las cuales estamos aportando diferentes recursos. Cuando hablo de recursos en este momento estoy refiriéndome directamente a esas plataformas donde las instituciones tienen todo lo que es el acervo bibliográfico y los documentos de publicación de todos sus autores, más conocidos por el personal de biblioteca o de investigaciones, los OJS, los repositorios institucionales, los catálogos de biblioteca. En cada una de las instituciones empezamos a tener este tipo de recursos en los cuales se empieza a almacenar toda la información. También contamos con otros centros de información que empiezan a alimentar los datos. Bueno, mi institución tiene entonces un software en el cual se administra todo lo que es la información científica y todo lo que está desarrollando la institución en cuanto a investigación. Todos estos recursos se van a estar entonces trabajando de forma directa con cada una de las 60 instituciones y se encuentran en proceso de configuración. Una vez se tengan configurados, dentro de la plataforma de ORCID vamos a poder ir exactamente a esos botones, habilitar los permisos y de acuerdo al tipo de configuración vamos entonces a empezar a empujar desde estos recursos la información hacia nuestros perfiles en ORCID. Listo. ORCID ID como tal es entonces un identificador persistente de 16 dígitos. Es portable para todas las disciplinas. En muchos de los casos, anteriormente exactamente, los investigadores decían, bueno, tengo mi Scopus ID y mi Research ID, los tengo enfocado en estas áreas de investigación. Mientras que con el ORCID ID yo ya empiezo a identificarme como Marco Leandro Ruiz Zapata en mis diferentes investigaciones, así no tengan la misma línea de investigación. Se asigna únicamente a las personas, sino a las instituciones. Listo. Con esto dejamos claro, bueno, ORCID me va a empezar a diferenciar a mí, Marco Leandro Ruiz Zapata, de los otros Marco Leandro que puedan existir en el mundo. No es algo que va a generar directamente la institución, sino que es algo que voy a empezar a controlar yo como investigador. Listo. ¿Cómo empezamos entonces a visualizar estos beneficios tanto desde la institución como mi proceso de investigación? Las instituciones van a empezar a ahorrar tiempo y a reducir esos errores en la digitalización y en el paso de esa información exactamente, ya que se genera esa interoperabilidad automática entre los diferentes sistemas. Administrar el nombre de la institución y las conexiones de sus investigadores. Una vez se finalice el proceso de configuración de las diferentes plataformas en las diferentes instituciones, para la institución va a ser un poco más sencillo empezar a ver ese comportamiento real que tienen sus investigadores frente al mundo de la investigación. Y lo otro es que mantiene un vínculo con sus investigadores pasados, presentes y futuros. Hay una sección exactamente en ORCID en la que podemos empezar a asignar y llevar un control de esos correos electrónicos de las diferentes instituciones por las cuales vamos avanzando. Apenas estemos dentro de la plataforma de ORCID, se los voy a mostrar. Listo. Para los investigadores, listo. He mostrado varias plataformas, pero algunas de ellas los datos se deben de llenar de forma automática, de forma manual, perdón. Con las integraciones que vamos a tener bajo la plataforma de ORCID, estos datos se van a ir empujando de forma automatizada. Nos llegaría un correo electrónico, realizaríamos la revisión y aprobación para que esto sea visualizado directamente en nuestro ORCID ID. Les genera a los investigadores esa libertad de espacio de tener presente, listo, ya no tengo que estar concentrado de que estos datos vengan y vayan a esta plataforma, puedo invertir un poco más de tiempo en los procesos de investigación. Y lo más fundamental es el control y la administración de un registro confiable y fácil de compartir. Como se presenta mediante URL,
la mayoría de personas que están exactamente en el ámbito investigativo se empiezan a dar cuenta que para publicar en ciertas revistas ya les están exigiendo el ORCID ID. Para la publicación de ciertos contenidos en bases de datos, les están entonces exigiendo que tengan su ORCID ID. Como este es transversal exactamente a todos esos procesos, lo que se está garantizando tanto en las revistas, desde las bases de datos, es que esa persona sea reconocida por ese trabajo que está realizando. Listo. Como lo había entonces mencionado, es muy importante tener claro, ORCID ID no es un perfil de autor, a diferencia de los perfiles de autor que conocemos. ORCID no nos va a empezar a generar como tal un índice de citación, no vamos a tener acceso a ese índice H por medio de ORCID directamente, sino que los vamos a revisar en esos perfiles de autor en los cuales sí están configuradas todas estas acciones para la visualización de estos datos. Puede utilizarse en el envío de artículos al editor y en la solicitud de proyectos de investigación. Recoge los nombres alternativos del autor y me diferencia de mis homónimos. Permite añadir publicaciones de forma automática y manual y permite enlazar diferentes identificadores de autor. Como tal, ya vamos entonces a pasar a nuestra segunda sección, que es antes de crear mi ORCID ID. Como yo lo mencioné, ORCID es una plataforma que empieza a tener el control sobre el nombre y la marca que representa mi nombre. Voy a ir a ORCID. Bueno, acá ya me reconoció la sesión, pero el primer ejercicio que voy a hacer es el mismo que les dije que debemos de hacer hace un momento. Ir a esas diferentes plataformas y empezar a validar si ya estamos registrados y cómo empieza a aparecer mi nombre. Voy a buscar dentro del recurso y miren la cantidad de personas que comparten un nombre y uno de mis apellidos. ¿Por qué debo de realizar exactamente esta validación? Como ORCID ID es un identificador único, puede haber ocurrido que en algún momento, al estar entonces en una institución o con un correo personal, yo creé por accidente, digo por accidente porque no lo recuerdo, un ORCID ID. Para no generar registros duplicados, lo ideal es empezar a hacer esta validación antes de generar nuestro ORCID. Vuelvo a la plataforma y les muestro lo siguiente. Me encontré dentro de ORCID, no recuerdo el correo electrónico y no soy capaz de recordar entonces la contraseña con la cual hice ese registro. En ese caso, genero mi ORCID con un correo electrónico de confianza. En esto sí vamos a ser muy enfático en las diferentes sesiones que vamos a empezar a manejar desde Consorcio Colombia para ORCID, y es que generemos nuestros perfiles con los correos institucionales. Ahí empieza nuestro primer control dentro de ORCID para asociarnos a una institución. Si ya generé entonces mi registro, pero quiero eliminar ese otro, ingreso a la plataforma. En unos momentos les muestro los pasos. Voy a la parte de eliminar registro duplicado y lo elimino. Lo debo de eliminar porque la plataforma me va a empezar a redireccionar a las personas o portales que tenían exactamente esa URL para el ORCID que yo voy a dejar como principal. Como es un identificador único, no se elimina por completo, sino que me redirecciona a ese ORCID que voy a empezar a utilizar. Voy a ir acá a la plataforma de ORCID. Voy a cerrar mi sesión y tenemos lo siguiente. Para entonces registrarme dentro de la plataforma, voy a la sección de registrarme ahora. Vuelvo acá, lo tengo acá organizadito. En nuestro registro, entonces empezamos a visualizar dos controles. Lo que les acabo de mencionar, el correo electrónico principal.
Esperamos que los registros entonces se hagan con el correo o institución con la que más publicaciones tenemos y con las que estemos activos. Si hemos manejado diferentes correos electrónicos, ahorita les muestro la sección donde los podemos empezar a gestionar. Nombres, apellidos, correo electrónico y la contraseña. Una vez empiezo yo a hacer este proceso de registro, la plataforma hace esa misma validación que hice yo al momento previo del registro. Empieza a buscar dentro del mismo ORCID qué personas comparten mi mismo nombre y mi mismo apellido y me hace la consulta. ¿Es usted esta persona? Sí, no, y continúo con el proceso de registro. Vuelvo a la plataforma. Voy a iniciar sesión. Y como tal, ya vamos a empezar entonces a trabajar sobre ORCID. Un segundo. Y continuamos. Al momento de yo generar mi ORCID ID, toda esta información me va a aparecer exactamente en blanco. Me aparecería mi nombre y mi correo electrónico. Lo que no va a cambiar es exactamente mi identificador de 16 dígitos que se encuentra en la parte superior derecha, perdón, en la parte superior izquierda, y estos datos que voy a empezar a llenar. Me voy a concentrar exactamente en este que dice también conocido como. Listo. Como se los mencioné, si yo fuera un investigador activo, no era consciente de estas prácticas de normalización de nombre en mis publicaciones, debo de empezar a ir recogiendo en las diferentes publicaciones que he manejado las formas en cómo empiezo a aparecer para que la plataforma empiece a identificarme. Leandro Ruiz Zapata, Marco Ruiz, Marco Leandro Ruiz Zapata. Estas las tengo compartidas con instituciones de confianza. La visibilidad de los datos exactamente en ORCID o la lectura que van a poder tener las personas y organizaciones que accedan con mi dirección URL va a estar como tal limitada y controlada por mí de acuerdo a esta selección que yo realice acá. Público lo puede ver cualquier persona, limitado esas organizaciones a las cuales yo dé autorización, y privado esa información que solo voy a tener yo el control. Listo. Marco, estoy hablando entonces de identidad digital, visibilidad de los datos y quiero colocar mi información en privado. Debemos de ser un poco coherentes con lo que estamos haciendo en nuestros perfiles de investigación, ¿cierto? Con esa visibilidad o público objetivo a la cual queremos llegar como tal. En las diferentes secciones, que son exactamente las publicaciones, estudio, investigación, membresías, y las membresías como tal que empieza a manejar la plataforma, entonces debo de ser consciente, listo. Yo estoy generando esa bola de nieve y esa interoperabilidad entre las diferentes plataformas. Las quiero tener de forma automática y voy a dejar la información de acceso de manera pública para que esas otras personas y organizaciones puedan hacer esa lectura. Es lo mismo que empezábamos a revisar hace un momento con el investigador Alejandro Uribe Tirado. Si él colocara toda esta información en solo para él, instituciones o organizaciones de confianza, yo no la podría revisar o mirar directamente. Entonces hay que ser un poco abiertos. Vamos a tener el control de los datos, pero los vamos a hacer públicos mediante la plataforma. Voy a guardar. En la parte izquierda tengo entonces esto. Mi nombre, yo ya lo normalicé por los respectivos apellidos unificados por guión.
tengo esas otras formas en las que empiezo a aparecer en las diferentes publicaciones que he venido desarrollando y algunas palabras clave. Esto es muy utilizado en los diferentes perfiles de autor. ¿Cuál es mi enfoque como investigador? ¿Cómo me empiezo yo a identificar? ¿O cuál es mi temática principal de investigación y desarrollo de ciencia? Las podemos colocar tanto en español como en inglés para tener entonces un amplio rango de acceso. Tengo vinculado otros sitios web. En mi caso solo vinculo el perfil de Google Scholar. Vuelvo al ejemplo de Alejandro y tenemos redes sociales, sitios web que él directamente administra, pero les voy a mostrar algo muy interesante dentro de su hoja de CVLAC. En sus redes sociales académicas las reúne todas: Google Scholar, ResearchGate, Networks, Academia.edu, Mendeley, LinkedIn y repositorios disciplinares. Este ejercicio que estoy haciendo yo de ir comparando las diferentes plataformas con mi ORCID ID es una buena práctica o uno de los tips que tenemos que empezar a manejar como investigadores. Debo de ser coherente en la publicación de información que tengo en los diferentes perfiles con la cual voy entonces a continuar como proceso de creación de mi identidad digital. Vuelvo acá, perfil Google Scholar, mi imagen, nombre, acá yo lo debería editar y empezar entonces a normalizarme tanto con mi ORCID ID como con los diferentes recursos que empiece a utilizar. Solo tengo una publicación, trabajo de grado presentado entonces a la Universidad de Antioquia y no tiene una citación. Cierro, vuelvo entonces a la plataforma y a partir de acá ya empiezo a generar toda la información, ya sea tanto de forma manual como automatizada dentro de la plataforma. Una particularidad, cuando yo soy la persona que llena de forma manual cada uno de estos campos, aparece como fuente que yo mismo agregué la información. Ya les voy a mostrar un perfil de una persona que hace sus integraciones bajo diferentes sistemas e incluso agregando sus datos manuales y cómo esas fuentes de información empiezan a cambiar. De forma general, siempre voy a agregar al más para agregar más información y se me despliegan la lista de campos y la visibilidad o permiso que voy a dar de lectura de esas personas que tengan mi ORCID ID. Organización, ciudad, estado, región, país, departamento, rol, URL, fecha inicio, fecha fin. En este ejemplo para agregar entonces el emblema. Vuelvo. Lapicito para editar la información y la canequita de basura para borrar. Listo. He trabajado en 3 instituciones. Acá se encuentra entonces la información y la tengo completamente pública. Voy a minimizar. En educación y titulaciones, en caso tal de que empecemos a generar o a presentar inconvenientes con no sé cuál es la información que tengo acá, cada uno de los complementos, cada uno de los elementos que puedes ir llenando, en la parte derecha tiene ese signo de pregunta y nos empiezan a ampliar cuál es la información que podemos ir agregando ahí. Forma automática, puedo organizar las formas entonces de acuerdo al estudio más antiguo al más nuevo y dejar la información pública. Listo. Ponencias, invitaciones, distinciones, membresías, financiamiento y lo principal para esta sesión, lo que son las obras. De este modo vamos entonces a empezar a tener una hoja de vida con un identificador único que es transversal entonces a diferentes bases de datos, es transversal en procesos editoriales y me empieza a identificar a mi Marco Leandro Ruiz de todos los otros Leandro Ruiz o Marco Ruiz que fueron los que más salieron al momento de yo realizar esas respectivas búsquedas dentro de la plataforma.
Voy a minimizar acá. Voy a mostrarles otro perfil rápidamente. Para que empecemos entonces a visualizar esas otras fuentes que me empujan información. En la información entonces de empleo de Ana Heredia vemos que en algunas de esas ella es la fuente y en otras fuentes son organizaciones o instituciones. Ya les voy a mostrar cómo es que asignamos los permisos desde estos otros portales, desde nuestra institución, en los cuales nos van a empezar a empujar la información y que se van a visualizar de este modo. Principalmente en las obras es donde más tiempo nos vamos a ahorrar. Fuente Datasite, Publons y algunas publicaciones vía Crossref, es lo que encontramos con Ana Heredia. Cuando entonces empezamos a hacer estas integraciones, estamos generando una interoperabilidad y envío de datos entre dos sistemas, como lo es ORCID y como lo es Crossref, como lo es ORCID y como lo es la plataforma Scopus, como lo es, por ejemplo, la plataforma WOS. Voy a volver a mi ORCID, me centro en la sesión de obras, voy a dar clic y tenemos exactamente varias opciones para empezar a enlazar la información. Si tengo un artículo publicado mediante DOI, doy clic, copio, pego exactamente el DOI de este documento, recupero los detalles, me sale otra interfaz, valido que los datos se encuentren de forma correcta y de forma automática estaría empujando la información de la obra con mi DOI. Buscar y enlazar. Acá tenemos entonces ya diferentes bases de datos que están trabajando con ORCID. Tenemos entonces Crossref, Datasite, HAL, Redalit, Scopus. Voy a dar clic en este momento sobre Scopus. Esta pantalla que estamos viendo en este momento es muy importante porque como investigadores desde nuestra institución se nos va a empezar a hacer muy familiar. Esta imagen es exactamente los permisos que yo le voy a dar a esos diferentes portales para que me empiecen a empujar la información. Lee su información con visibilidad establecida, actualiza su información, crear o actualizar sus actividades. Voy a darle en clic en autorizar el acceso. Esto mismo va a empezar a suceder entonces con lo que son estos recursos como los OJS de las instituciones, los repositorios y todo esto. Voy a colocar acá Leandro Ruiz. Le voy a dar iniciar. A ver acá. Ruiz. Cierro. No me quiere reconocer, no sé si ya lo tenía configurado. Listo, mírenlo ahí. Ruiz Zapata, búsqueda por mis apellidos y las mismas plataformas. Al momento de yo asignarle los permisos, me empiezan entonces a hacer la validación. Afiliación, ciudad, país y cómo aparecería yo en esas diferentes publicaciones. La validación exactamente, por ejemplo, de lo que es la plataforma con la integración con Scopus, toma un total de 6 pasos. Realizo todo este proceso, hago la validación de que esas publicaciones sí sean mías. Siguiente, hago todo el proceso, selecciono el perfil, las publicaciones, envío la información del ID y las publicaciones de forma automática me empezarían a salir exactamente en mi perfil de ORCID. Listo. Voy a cancelar el proceso.
Vengo acá en la parte de arriba, marco Leandro Ruiz Zapata y le voy a dar en la configuración de la cuenta. Antes de que olvide el paso de cómo eliminar el registro duplicado, se encuentra ahí configuración de la cuenta, eliminar registro duplicado. Hago la validación, me solicita ese ORCID que fue identificado mediante la búsqueda previa que yo hice y ese identificador me estaría redireccionando exactamente al perfil que voy a dejar como principal. En organizaciones de confianza es el permiso que no he acabado aún de configurar, es exactamente el de la plataforma de Scopus. De este mismo modo yo empiezo entonces a tener esas otras plataformas, que Publons, que mi Scopus ID, Research ID, como yo los puedo ir enlazando, empiezan a aparecer acá. Como yo soy responsable de estas conexiones y estas interacciones que estoy generando con estos diferentes sistemas, puedo eliminar esa conexión, pero corriendo el riesgo de que estas integraciones o esa interoperabilidad automatizada que yo generé va a desaparecer. Una vez yo cierre o cancele esa conexión, esos datos ya no van a ser visibles en mi ORCID. Personas de confianza, muchos centros de investigación entonces empiezan a tener auxiliares de investigación que son los encargados de empezar a publicar esos trabajos o actualizar esos diferentes perfiles que manejan los autores. Entonces, acá podemos asignar esas personas de confianza, las cuales pueden iniciar sesión, hacer estos procesos de integración e ir llevando esa actualización y ese control de estos perfiles. Y finalmente aparece la información de las cuentas para iniciar sesión. Tengo como tal mi cuenta personal como principal para el inicio de sesión. Voy a volver a mi perfil de ORCID. Y se los voy a mostrar en la parte inferior izquierda de donde yo caracterizo mi perfil. Acá en los correos electrónicos, tengo 3 correos electrónicos verificados y uno sin verificar. Es muy normal que como investigador yo empiece entonces a pasar por diferentes instituciones o que en algún momento de la vida haya tenido un correo electrónico que no utilice, pero que ahora utilice otro. Yo debo de empezar también a controlar esos correos institucionales y personales con los cuales yo me he identificado como autor, tanto en esas plataformas como en algún momento de mi vida. De este modo también llevamos un control porque si el correo se encuentra en este listado, la plataforma de ORCID no me va a generar, no me va a dejar generar un nuevo registro con ese correo electrónico que yo no haya entonces verificado o agregado exactamente en este listado. Este es otro control que como autor debemos de empezar a llevar. Bueno, yo por cuántas instituciones he pasado, cuántos correos electrónicos he utilizado y cómo empieza esto a afectar. ¿Por qué lo mencionamos? En las diferentes publicaciones de bases de datos empieza a aparecer al lado del nombre del autor, uno, el identificador de preferencia del autor. Puede ser ORCID ID, Scopus ID o Research ID, dependiendo de la base de datos. Y normalmente colocan el símbolo de correo electrónico y esos diferentes correos electrónicos que hemos enviado a las diferentes editoriales, bases de datos o publicadores como tal de revistas en algún momento. Entonces puede que esa información esté desactualizada. Si tengo mi ORCID ID, esa persona clic llega entonces exactamente a esta pues, ventana que estamos visualizando en este momento y podría mirar, el correo electrónico no lo tiene visible. Quiere decir que en algún momento de su vida esa persona lo utilizó, pero que ya no tiene acceso o ya no lo utiliza. Y los correos electrónicos que tiene permitidos son los siguientes. Los voy a dejar este público y estos dos en privado. Voy a cerrar. Voy a actualizar.
Ajá. Listo. Acá sí me quedó bien, pero debe ser que tengo los temporales. Ahí que todavía me aparece esta información. Listo. Vemos entonces que, aparte de tener un control de las formas en cómo voy apareciendo en mis diferentes publicaciones, puedo controlar también esos correos electrónicos que fueron utilizados por mí, en los cuales entonces pueden generar otros registros. Como tal, cuando asignamos los permisos a lo que fue la plataforma de Scopus, no recuerdo si ya lo borré acá en la configuración, voy a ir nuevamente a validarlo. Sí, cuando damos permiso entonces a estas organizaciones, los permisos van a ser entonces solicitados de acuerdo a la necesidad de cada institución. Como tal, con la membresía tenemos entonces acceso a la integración de 5 aplicaciones, 5 sistemas que me van a poder empujar información directamente desde mi institución a mi ORCID ID. Y acá tendría yo que asignar esos 5 permisos mediante el botón que se ubiquen en los portales institucionales o como tal ya bajo el proceso que acabo de realizar hace unos minutos, como fue con el Scopus ID. Hice la conexión con Elsevier, hago la validación, sigo los pasos uno a uno y finalizo entonces con la recepción de un correo electrónico en el cual se me notifica cuáles fueron los registros que se están empujando exactamente desde la institución. Voy a volver exactamente a mi ORCID ID. En este momento, desde Consortium estamos trabajando en el desarrollo de un manual que nos va a ir indicando para los diferentes recursos, Crossref, Publons, Scopus, ¿cierto? Que son los que puedo agregar de forma automática. Estamos generando un manual que va a ser publicado en el portal entonces de ORCID Colombia, que en unos momentos se los muestro, cómo se hacen los pasos para cada uno de esos sistemas, que es la pregunta que principalmente nos realizan en este tipo de sesiones. Entonces, es algo que ya tenemos planeado desarrollar y que debemos hacer para facilitarle tanto a los investigadores como al personal de las bibliotecas el paso a paso a seguir para ir integrando directamente esos diferentes recursos. Como tal, si se dieron cuenta, las integraciones y la interoperabilidad de los datos se da de forma muy sencilla. Ingreso el ID, ingreso el DOI, selecciono exactamente el recurso, hago la conexión, hago la validación exactamente de estos datos y procedo a recibir el correo electrónico de verificación con los cual voy a dar el permiso de que se publique o no dentro de mi registro de ORCID. Enlazar manualmente también es una de las preguntas que nos hacen constantemente. Marcos, soy investigador, llevo 30 años entonces publicando información. En 1997 no existían las bases de datos y quiero agregar exactamente estos artículos. Voy a agregar entonces una obra, lo hago de forma manual y tenemos exactamente diferentes tipologías de documentos que se pueden agregar bajo la plataforma de ORCID. No nos limitamos o no se limita únicamente exactamente a artículos, libros o capítulos de libro. Un minuto. Empiezo a agregar todos los datos, citación, los permisos. Recordemos que la visibilidad de la información va a depender exactamente de ese permiso entonces que asignemos en la visualización o lectura de los datos.
lleno los datos, agregar y de forma automática esas obras se me empiezan entonces a integrar acá en la sección de obras. Voy a actualizar, minimizar y me vengo acá nuevamente a la sección de obras. Listo. Ese en el caso de que en el momento en que yo realicé la publicación no existieran o no se estuvieran en soportes digitales esta información. El otro caso es mucho más conocido. Por ejemplo, tengo acceso a mi perfil de Google Scholar y tengo ya un registro. Voy a seleccionarlo, voy a darle exportar y puedo seleccionar el BigText. Mírenlo ahí. Me descarga esta información, vengo a mi ORCID ID y puedo hacer este mismo procedimiento de ir enlazando mediante el BigText lo que son la información, por ejemplo, de la plataforma Redalyc, que me permite descargar todos mis BigText. Si utilizo un gestor de referencias como Mendeley, por ejemplo, y ahí tengo todo organizado, todo lo que es mi producción científica, puedo descargar estos BigText y exportarlos. Voy a dar clic, enlazar mediante BigText. Voy a seleccionar el archivo y en descargas tengo la información. Mediante BigText tenemos que tener mucho cuidado porque como lo estamos cargando de forma semi-manual, se nos habilita este disquete en la parte derecha. Si yo no le doy guardar, la publicación no va a quedar almacenada en las obras que tengo entonces disponibles. Mirenlo ahí. Doy guardar y es exactamente la misma información que tengo ya publicada. Listo. Donde vamos a empezar a encontrar exactamente la diferencia. Listo. Yo como tal solo tengo entonces en el perfil de Google Scholar esta única publicación. En este momento estoy en el perfil de Ana Heredia. Tiene más de 20 obras asociadas y cada una de esas obras las fue trayendo de diferentes recursos. Mírenlo ahí. DataSite e incluso en algunos casos cuando yo integro, por ejemplo, Scopus y Vox, y tengo la misma publicación en estas dos diferentes plataformas, se me empiezan como a generar estos elementos que no son duplicados, sino que están normalizados. Se los voy a mostrar. Hice la integración exactamente desde Vox, pero también me aparece que hay otras 3 fuentes que me trajeron la información. Crossref y vía Elsevier. Desde acá yo selecciono cuál es la fuente principal para mí y en la parte de abajo me aparecería también dónde fue reconocido ese mismo documento en otra plataforma y que corresponde a mi ORCID ID. Voy a subir. Hemos trabajado entonces lo que es el registro dentro de la plataforma. Hemos identificado esas buenas prácticas que vamos a empezar a tener exactamente en la forma de identificarme o reconocerme como marca en los diferentes recursos que tenemos entonces, principalmente en esas redes sociales de investigación, y empezamos a normalizarlo. Como tal, quiero volver a la presentación y volver exactamente a esa primera definición que fue la que nos abrió exactamente todo el desarrollo de esta sesión. La identidad digital es el resultado del esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser identificado y reconocido en el contexto digital. Debemos entonces de tener claro que esta tarea está controlada por nosotros y debe ser una revisión constante de nosotros. ¿Cuál es la ventaja?
Identificadores únicos como lo son ORCID, Scopus ID, Research ID, empiezan a ser transversales en la forma de cómo soy reconocido como investigador y cómo se va generando esa interoperabilidad entre los diferentes sistemas, revistas, bases de datos y recursos que frecuento normalmente. Distinguiéndome de ese conjunto de investigadores homónimos, estamos exactamente en Latinoamérica. La cantidad de personas que comparten nuestros nombres y apellidos es mucho por la cantidad, pues por las raíces que tenemos, entonces es necesario empezar a tener esta normalización desde los diferentes sistemas que empezamos a utilizar. Y lo otro es la forma en que la visualización, las redes y esas plataformas empiezan a generar esa interoperabilidad. Caso muy puntual fue el que les mostré del docente Alejandro Uribe Tirado. A pesar de que son diferentes plataformas, él hace como esa conexión con esos diferentes ID, actualiza su información y es constante y consistente con esos datos que empieza a publicar. Si yo hago el ejercicio que les mostré o que les solicité o les pregunté que si ya habíamos realizado, mire, Google Scholar, CVLAC, Linked, academia.edu, creo que es este, sí, académica, mírenlo ahí. Empiezo a identificar que con el nombre del investigador del cual estoy haciendo el ejemplo en este momento, empieza a ser reconocido directamente en un ámbito científico. Incluso en algunos de sus portales coloca también información de redes sociales, pero académicas. Entonces es algo de lo cual yo soy consciente. Yo, Marco Leandro Ruiz, empiezo a identificar, bueno, mi perfil de Scholar, qué información actualizo y cómo es la cohesión y la coherencia y esa interoperabilidad que me puede empezar a generar con esos otros registros. Esto como tal resume un poco lo que es esta sesión y lo que me permite hacer ORCID. Si yo empiezo a implementar esto en mis publicaciones, a normalizar mi nombre en las diferentes publicaciones, en los diferentes perfiles, voy a ir generando esa bola de nieve que me empieza a hacer visible y empieza a generar impacto en la publicación científica. Voy a volver exactamente a la presentación. ¿Cómo se genera esa interoperabilidad? Es lo que les estaba mencionando. Si yo conozco que hay unas redes sociales, que hay unos identificadores únicos, yo como investigador, si quiero empezar a generar impacto, a empezar a salir en estos índices de citación, empezar entonces a actualizar mi información constantemente, estas redes se van a empezar a mover. ¿Listo? Cuando hablamos de esta visibilidad, nos estamos enfocando directamente en todo lo que es el campo académico. También podemos generar visibilidad, pero no en estas áreas, no en áreas netamente académicas, sino como en redes sociales. Por eso el ejemplo que tomé era muy claro, un investigador principalmente dedicado entonces a estos procesos de alfabetización informacional y con tendencia a algunos estudios en Open Access o acceso abierto de la información y la forma de cómo él ha venido desarrollando a través de las diferentes plataformas y utilizando ORCID como ese motor o esa forma de identificarse para empezar a generar esa visibilidad. Los investigadores pueden fácilmente compartir sus afiliaciones, contribuciones y financiamientos. Como se los mostré, creo que fue en el perfil de Ana Heredia.
Tenemos entonces que desde esos diferentes sistemas que se van a ir integrando, tanto las bases de datos y los sistemas que ya reconoce ORCID como tal, como con los sistemas de cada una de las instituciones, se pueden ir generando esa interoperabilidad y transacción de los datos. Y como son datos que vienen de fuentes confiables, un OJS, un repositorio institucional, tengo la certeza de que uno es información confiable. Dos, aunque se me esté empujando de forma automática, yo puedo aceptar o no que se visualice esa información o no directamente dentro de mi perfil. Para esos casos particulares que acabo de mencionar, está la opción que se encuentra con personas de confianza. Como tal, el control de la visibilidad de los datos está exactamente en estos tres botoncitos. Cuando estamos hablando con esas personas de confianza, van a ser exactamente esos sistemas dentro de cada una de las instituciones a las cuales dimos permiso para que nos empuje los datos y nos los lea. En este ejemplo, fue la organización de confianza de Elsevier, la conexión que no terminé de hacer. O si tengo entonces estos auxiliares de investigación que constantemente están actualizando mis perfiles, los puedo asignar si tienen un ORCID y ellos podrían entonces entrar y revisar esa información. Si la tengo completamente pública, cualquier persona va a poder hacer la lectura de los datos y dependiendo de la cantidad de integraciones que yo vaya desarrollando como investigador con los diferentes sistemas, voy a tener un perfil mucho más completo. Información traída de DataSci, información traída de Crowdred y información traída entonces directamente por estos portales como por el DOI, por ejemplo, mi Research ID. Todo esto empieza a generar una interacción entre sistemas que me empieza a posicionar tanto en esos motores de búsqueda como en esos recursos donde se encuentra alojada mi información. Vuelvo a la presentación. Validaciones transparentes son creadas y legibles de forma robusta por humanos, máquinas y con el permiso del investigador. Miren que aunque yo estoy asignando los permisos mediante las diferentes plataformas, al final quien decide quién ve la información y si asigna el permiso soy yo como investigador. En esto respondemos una de las preguntas que nos hacen también normalmente. Marco, entonces, ¿la institución puede generar de forma automatizada esos registros de ORCID para sus investigadores? No, la respuesta es clara porque es cada investigador quien empieza a gestionar y a tener control de las formas de cómo lo denominan, de esas correos electrónicos con los cuales ha sido identificado y cuándo estas personas van a poder visualizar o no esa información de acuerdo a su necesidad. Y esas validaciones es la base de una conexión entre personas, lugares y objetos. Como tal, miren que yo solo trabajé sobre la plataforma de ORCID, pero tranquilamente pude haber traído datos de Scopus ID. Pude haber conectado mi ID con lo que es la plataforma Publons. Vuelvo y se los menciono para cada una de las integraciones como Publon, Clorref, exactamente, Scopus ID, Research ID. Desde Consortia ya estamos trabajando en algunas guías que les van a facilitar cómo llevar ese paso a paso para la integración y la interoperabilidad de los datos. Las vamos a estar publicando en el portal de ORCID Consorcio Colombia, que se los muestro en unos momentos. Listo. La importancia entonces de una presencia digital. Claro, aumenta entonces la citación del trabajo, me conecta con esos posibles colaboradores o con esos posibles investigadores que tienen mis tendencias en cuanto a investigación. Y no es necesario que trabajemos en la misma disciplina para tener el mismo interés o exactamente el desarrollo temático del cual nos interesa trabajar en las diferentes publicaciones.
Mejora un poco estas prácticas de ciencia abierta al yo tener entonces todos estos datos de forma pública. Cualquier persona con mi ORCID ID va a llegar rápidamente a decir, ah, bueno, Marco Leandro Ruiz de Colombia es un bibliotecólogo, está entonces interesado en todo lo que son los temas de alfabetización informacional, servicios bibliotecarios, y me podría ayudar en un proceso entonces de desarrollar este artículo. Miren, de este modo, como lo hemos venido trabajando, como lo mencionan las diferentes fuentes, como Elsevier, esa bola de nieve de conexión con los diferentes sistemas es la que me va generando esa visibilidad, tanto en los portales académicos como en esos buscadores generales que empezamos entonces a, a utilizar. Vuelvo a la presentación. Antes de pasar entonces a esta sección de preguntas, les quiero mostrar el portal de ORCID Colombia, que es el siguiente. Listo. Como tal, recordemos entonces que es una iniciativa que se ha dado gracias al Consorcio Colombia y a las 60 instituciones entonces que lo integran, y esa necesidad de ver de que en Colombia hacía falta un recurso que nos empezara entonces a normalizar los nombres para empezar a generar esa visibilidad de todas esas investigaciones que no están conectadas en el exterior. Esa es otra forma de ampliar la visión que tenemos entonces de nuestros perfiles. Listo, yo tengo una publicación en una revista que solo se mueve acá dentro de Colombia. Con mi registro ORCID, ese registro de ese artículo en particular va a poder ser visible en cualquier parte del mundo. Tenemos entonces el portal de ORCID Colombia, tenemos algunos tutoriales, cuáles son los beneficios, que de esto ya hemos hablado, beneficios para las instituciones. Una pregunta también que nunca falta en estas sesiones que estamos manejando de ORCID es, Marco, ¿y la integración que vamos a manejar de ORCID con CEVELAC? Ya se tuvieron pues reuniones, se estuvieron adelantando estos acercamientos y es algo que está en proceso de desarrollo. Cuando se finalice este proceso, la integración va a ser como darle un clic a la integración con Scopus. Asignamos el permiso, se nos empujan los datos, nos llega el correo electrónico y empezamos entonces a leer esta información y a aceptarla para que sea visualizada en nuestro registro ORCID. Adicional, la cantidad de bases de datos, de recursos que son compatibles con ORCID son muchos. Como investigador no necesariamente tengo publicaciones solo en esos acervos bibliográficos institucionales, sino que también puedo mirar exactamente de todos estos recursos que ya tienen una conexión, en cuáles puedo entonces empezar a generar esa interoperabilidad de los datos. Realir, Scopus, que es de los más conocidos, de Lens, DataSci, Crowdrep y las conexiones mediante. En general, el uso de la plataforma de ORCID es muy sencillo, es amigable con entonces este usuario final que venimos siendo los docentes, investigadores y personal de biblioteca, y la forma en la que se van a ir presentando las integraciones van a ser de forma paulatina y de acuerdo a la cantidad de las conexiones que van a generar cada una de las instituciones, sin dejar de lado que ya hay unos recursos a los cuales podemos ir adelantando e ir haciendo esa conexión para esa interoperabilidad. En cuanto a la opción de la suscripción o membresía premium que tenemos mediante ORCID, es una membresía que nos permite exactamente integrar 5 aplicaciones para enviar o descargar los datos, depende directamente del interés de cada institución. Los datos que vamos entonces a tratar de alimentar con cada uno de estos recursos
Los voy a tener acá ya listados. Sistemas compatibles. Bueno, les voy a mostrar los sistemas compatibles y los tipos de datos de ORCID. Listo. Ya mirándolos en una tabla un poquito más técnico, tenemos entonces la información de nombre, apellido, biografía, país, correos electrónicos, identificadores, palabras clave y esos sitios web. Parte superior izquierda que visualizamos dentro de nuestro perfil de ORCID. Información de empleo. Las integraciones que tenemos con, entonces de empleo, exactamente. También las pueden empujar las instituciones entonces que tengan esa información organizada y que vayan a utilizar una de esas integraciones para mostrarla. Educación y capacitaciones, membresías y servicios, posiciones y distinciones, fondos, trabajos, y en lo que más tiempo hemos tomado entonces durante la sesión es sobre exactamente esas publicaciones que tenemos. Para ir finalizando esta parte del recurso, ya vimos el proceso de 6 pasos con Scopus. Y me quería entonces faltando exactamente la integración que vamos a manejar con lo que es la plataforma Crowdref. Los pasos son muy similares. Voy a la sección entonces de publicaciones, busco el recurso de Crowdref, autorizo directamente el acceso. Se me va a ir entonces a esta interfaz que tenemos acá y damos los siguientes pasos. Siguiente, soy Marco Leandro Ruiz Zapata, hace la respectiva búsqueda y empieza a decirme que cuáles de estos soy yo. Seleccionaría entonces estos datos. Si ya tuviera publicaciones, estoy mostrándolo como ejemplo porque no tengo publicaciones directamente en Crowdref. Seleccionaría esos documentos que quiero que se me empujen directamente a mi recurso de ORCID. Siguiente, y al finalizar, a la parte de abajo de mi cuenta, en la sección de obras, aparecería exactamente ya vinculados esos datos. Listo. Como lo menciono, ya por cuestiones de tiempo para tener una sección de preguntas, voy a ir dejando hasta acá. Ya dimos parte de las consideraciones finales. Ya vamos a pasar entonces a esta sección de preguntas para trabajarlas unos 20 minutos, pero tengámoslo presente. En el portal de ORCID como tal vamos a tener unos manuales que nos van a decir cada una de esas conexiones y el paso a paso para que lo trabajemos como investigadores y lo tengamos presente como personal de biblioteca para trabajarlo en nuestras sesiones de formación y capacitación que vamos a empezar a tener con el Consorcio Colombia. Listo. Vamos entonces nuevamente a la presentación. Vamos a abrir entonces un espacio de unos 22 minutos de preguntas y respuestas, ya que sí han estado muy activos en los diferentes chats. Voy a revisar acá rápidamente. No sé si, Pau, me puedes ayudar de pronto con esas preguntas que surgieron en YouTube. Claro que sí. Bueno, como preguntas básicas que tenemos desde YouTube es, bueno, si la sesión quedará grabada, a lo que les hemos dado respuesta que sí, va a quedar grabada y puesta en nuestro canal de YouTube. Otras preguntas que tenemos es, ¿cómo vinculo mi ORCID, a mi ORCID un libro que se encuentra en la biblioteca virtual bajo la universidad donde trabajo?
Como tal, esto depende ya exactamente de esos sistemas que vayan a integrar las instituciones. Como lo mencionamos, hay repositorios institucionales, UJS, tenemos entonces plataformas en las cuales cada una de las instituciones empiezan a almacenar esta información. Lo importante es, una vez se finalice con este proceso de integración, de realización de pruebas, con cada una de las instituciones, al final vamos a tener estos botones y estos permisos que les mostré durante la sesión para autorizar y hacer este tipo de conexiones. Entonces, debemos estar muy atentos a nuestro personal de biblioteca, cuáles son esas plataformas que se van a integrar mediante las 5 aplicaciones que se tienen gracias a la membresía Premium, y hacer la conexión y hacer la revisión de los datos que vamos a empujar desde nuestra institución a nuestro perfil de ORCID. Acá tengo una que es cómo ORCID verifica el correo electrónico de investigador. Hay 2 partes exactamente donde se hace esa validación. La primera es en el momento del registro. El primer control es con el correo electrónico que yo estoy entonces registrándome. Si utilizo mi correo institucional y yo ya había generado un ORCID con este correo, no lo voy a poder hacer porque ya lo había utilizado. Y la segunda parte donde yo realizo este control es en la sección de correos electrónicos. Todos los correos electrónicos que yo tenga verificados o agregados dentro de mi perfil no van a permitir que yo genere un ORCID ID con este correo electrónico. Entonces, una vez yo haga la verificación, que me envía un correo electrónico y reconoce que soy esa persona, entonces ya está validado y tengo la verificación, tanto en el momento de hacer el registro como en el control que yo como investigador empiezo a realizar sobre el correo electrónico. Bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿ORCID solo estará cubriendo artículos de investigación o también otra clase de publicaciones o resúmenes de presentaciones en congresos? Listo. Como lo mencioné en la opción de enlace manual, la cantidad de documentos que podemos agregar con ORCID recoge una gran variedad. No solo se centra en libros, publicaciones netamente físicas. En una de las sesiones anteriores hicimos el ejercicio de ingresar una obra como propiedad intelectual de un autor y la plataforma, llenando estos datos, nos lo permitió realizar. Entonces no solo está ligada a permitir llevar un control de artículos y capítulos de libros, sino que también a otro tipo de publicaciones como las que tenemos acá o otras que puedan ir surgiendo. Listo, no sé si a Zulma le quedó claro porque lo mencioné durante la sesión en lo de la opción de la membresía que tenemos con Orsi. Se centra principalmente en estos 5 aplicaciones que nos van a empezar a empujar información. Pero adicional, Pau, no sé si lo tienes ahí a la mano, el ORCID del autor que es revisor de documentos, para mostrarlo rápidamente antes de que se nos escape el tiempo. Ajá, que es una de las ventajas de contar con la membresía de ORCID. Un segundo. Sí. Voy a colocar acá en pantalla. Acá. Este campo de revisión por expertos es uno de los campos adicionales a los cuales tenemos acceso gracias a este consorcio de ORCID en Colombia. Entonces, aparte de que vamos a tener esas integraciones automáticas, si las instituciones o revistas con las que hemos trabajado tienen una licencia o membresía ORCID, nos van a empujar esas revisiones que hemos desarrollado como investigadores. Ajá.
Sí, respondiendo a Sigilfredo, en ORCID se puede incorporar información de ponencias ofrecidas, sí, ya lo vimos cómo lo podemos agregar, ya depende de si esas ponencias han sido publicadas o no, lo hacemos de forma manual o por medio de la integración. ¿Cómo podrías anunciar los pasos para el ingreso de información al GS que se puede pasar a ORCID? Eneida, cuando me dices GS, estamos hablando exactamente de qué. Listo, más interesante que usar CVLAG como fuente sería actualizar el CVLAG automáticamente desde ORCID. Listo, como tal ya tuvimos estos primeros acercamientos con el CVLAB, que es exactamente esta plataforma principal en Colombia para mostrar las publicaciones y la vida de un investigador. Una vez se finalicen con estos desarrollos, integraciones que requiere la plataforma, vamos a mirar si ellos solo van a empujar la información o van a permitir que se les envíen datos desde ORCID directamente al CVLAB. Entonces, como es algo que está directamente en desarrollo, no lo tenemos con certeza en este momento. Entonces, es algo que debemos de esperar, ya que recordemos, tanto MinCiencias como las diferentes instituciones están en todo este proceso de contactarse con Consortia, tener entonces estas reuniones técnicas, hacer la valoración de los sistemas y mirar cuáles van a ser esas configuraciones para empujar o recibir los datos desde ORCID. Entonces es algo que estamos trabajando. Listo. Si el investigador no recuerda la clave, puede recuperarla. Sí. Voy a cerrar entonces mi sesión. Vengo al portal principal de ORCID, ha olvidado su contraseña, correo electrónico, y al correo electrónico con el cual yo hice el registro en ORCID es con el cual yo hago la validación para recuperar mi usuario y mi contraseña. Entonces, en la parte de inicio de sesión, en la parte de abajo, podemos encontrar esta información. Listo, no recuerda la clave, sí. Listo. El código QR, que tanta importancia y función tiene. Voy a ingresar nuevamente. Lo voy a mostrar acá en la parte superior izquierda. Listo. Como tal, el código QR es como para la facilidad de lectura de datos. Si yo utilizo o administro un portal web donde empiezo a tener el control de mis datos, lo puedo colocar para que los redireccione directamente a mi ORCID ID. Como tal, la mayoría de editoriales están solicitando la dirección URL. Con estos avances que hemos tenido durante pues, este último año de pandemia, no sabemos si se va a volver en un elemento indispensable, pero principalmente la función del código QR es la facilidad del acceso que nos permite, con la lectura de un dispositivo móvil del QR, el redireccionamiento a nuestro perfil. Es otra de las formas de hacer la difusión de mi perfil o relacionarlo a esas otras plataformas que voy utilizando. Listo, de Google Scholar, vuelvo y lo menciono rápidamente. Yo, por ejemplo, tengo el vínculo de mi ORCID con Google Scholar. Para esas integraciones de datos, selecciono la cantidad o todos los artículos, le doy en la opción exportar, descargo los bigtext de todos estos documentos que tengo organizados en Google Scholar, vuelvo a mi registro ORCID y en la opción de obras, agregar mediante enlace bigtext, puedo traer esos datos. Recordemos que al momento de yo seleccionar el archivo, se me habilita este disco de guardar. Si yo no le doy clic, no estaría trayendo todos estos datos que tengo en Google Scholar a mi ORCID ID. La membresía la paga la institución o el investigador. Por ser parte del consorcio Colombia, este valor ya fue asumido. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando exactamente en este momento?
estas sesiones en las cuales estamos trabajando con los investigadores, docentes y personal de biblioteca en el incentivar y la importancia de generar y de tener nuestro registro ORCID, porque a un futuro, con todo lo que son estas integraciones, se genera una visibilidad mayor como investigador, ¿cierto? Y tengo entonces el acceso a todos esos datos de las diferentes plataformas reunidas en una sola URL. Les hago nuevamente la aclaración. A diferencia de otros perfiles, ORCID ID no me empieza a mostrar esos índices de citación de índice H. Entonces esto lo diferencia un poco de un perfil de autor. Es más un identificador único de autor. Como tal, Mónica, son las 60 instituciones las que tenemos pues acceso a todo lo que es ORCID, a esta membresía de integración de 5 aplicaciones. Un poco más a profundidad, tenemos entonces el derecho a la lectura de datos, a esa validación de datos y al empujarle los datos entonces exactamente a los investigadores, a sus perfiles. Vuelvo y aclaro, desde las instituciones no se van a crear los registros ORCID, sino que estos se generan única y exclusivamente por el investigador, para que lo tengamos presente. Listo. Si mi universidad no puede continuar con el consorcio, perderé mis datos. ¿Qué podría pasar? No, los datos como tal, una vez son empujados desde las diferentes plataformas, quedan ahí. Ya la conexión se hizo, ya la validación se hizo, entonces los datos ya nos van a quedar ahí, ya sean los datos de obras, ya sean los datos de educación, empleo, los financiamientos que vayamos teniendo a lo largo de nuestra carrera como investigador. Esos datos son persistentes. Recordemos que ORCID ID es un identificador único, personal, persistente, que va a permanecer en el tiempo. Listo. Esta pregunta es buena. Si ya estoy registrado en la plataforma ORCID, ¿es necesario también inscribirse a ORCID Colombia? ORCID como tal es solo una plataforma en la cual yo me identifico como autor. Cuando hablamos de la integración del Consorcio Colombia, estamos hablando de todas esas plataformas que vamos a ir integrando, desde las universidades para la lectura de los datos de los diferentes autores. ¿Cómo empiezo yo a tener entonces ese control? Si yo ya me registré con ORCID, agrego los correos de esa otra institución o de las instituciones con las cuales yo estoy trabajando, ¿cierto? Para tener un control. De este modo yo garantizo que con esos otros correos electrónicos no se van a duplicar otros registros con los cuales yo ya empiezo a controlar desde esta sección de correos electrónicos. Entonces, si ya tenemos un perfil ORCID, no es necesario generar nuevamente un registro. Solo en los correos electrónicos colocamos esos correos institucionales con los cuales vamos a empezar a controlar esa posible creación de registros que yo no voy a controlar. Listo, si tengo el código ORCID de un investigador, lo puedo consultar desde cualquier buscador. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. El registro ORCID es exactamente esta dirección URL compuesta por estos 16 dígitos. Voy a abrir otro navegador completamente nuevo y ese identificador único funciona como dirección URL. Al yo copiarlo y pegarlo en la barra de búsqueda, él me direcciona directamente a ese perfil ORCID al cual yo copié la información. Entonces, no importa si es un navegador otro, la información siempre va a estar disponible en la web. Lo único que necesitamos es una conexión a Internet.
Listo. Tengo una producción académica con 2 universidades y como tal tengo 2 correos institucionales. ¿Cómo hacer para integrar los productos a una y otra institución separadamente? Listo. No sé quién hizo esta pregunta. Como tal, debemos de validar desde las instituciones si nos van a empujar exactamente estos registros. Si es la misma publicación y lo tenemos entonces, lo voy a mostrar con el caso de Ana Heredia. Si es una misma publicación de 2 fuentes diferentes, nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar cuál es la fuente preferida o principal. Lo voy a hacer acá en la sección de obras. Listo, mírenlo acá. Esta es exactamente la publicación. La fuente principal es WOS, pero en la parte de abajo pueden aparecer las otras 2 fuentes. Entonces, yo como investigador tengo el control del ORCID y puedo entonces identificar que una misma publicación viene de diferentes sistemas, pero yo puedo seleccionar cuál es la representación principal o cuál es la fuente principal desde mi ORCID ID. Listo. Si ya registré mi ORCE con un email personal, ¿cómo hago para que se reconozca como parte de la universidad? Listo. En la parte de los permisos que vamos a ir asignando, podemos tener el control de 2 formas. Uno, la primera es la que les mostré en la parte inferior izquierda, que son los diferentes correos electrónicos, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a tener instituciones de confianza, se me empiezan a listar acá en esta parte. Entonces yo puedo tener mi institución y el correo electrónico aún trabajando con mi correo personal. No es lo recomendable porque desde las diferentes instituciones estamos trabajando que el registro o el correo principal en ORCID sea con la institución de investigación personal. Puede ser la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad de AFID. Incluso en el momento en que generamos nuestro ORCID nos pregunta por la afiliación o por la institución con la cual entonces estamos relacionados. Ahí hay una normalización en esos nombres que se está realizando y que desde las mismas instituciones se identificaron que cuáles son los nombres que para ellos son el más adecuado en utilizar al momento de generar nuestro perfil ORCID. Perfecto. ¿Cómo se activan las opciones extras de ORCID por ser una institución miembro? Listo, como tal, el ORCID funciona igual para todas las instituciones, ¿cierto? La única diferencia va a estar en los diferentes permisos que vamos a asignar desde las plataformas que se van a configurar desde cada una de las instituciones. Con esto cerramos la sección de preguntas. Les voy a colocar directamente en el chat. No sé si están viendo mi pantalla. Exactamente este formulario sobre la sesión de capacitación. Voy a colocar de forma pública. Voy a colocar el enlace acá. Es este formulario entonces de Docs para que me ayuden exactamente con diligenciando la encuesta. Es como una encuesta de satisfacción sobre la sesión. Me confirmas, Pau, si ya colocaste el enlace en YouTube. Entonces, para que lo respondamos, por favor. Creo que respondí casi todas las preguntas que surgieron tanto en YouTube como en Zoom. Muchas gracias por la acogida. Este evento reunió más de 400 personas, le calculamos. Esperamos que haya sido de su completo interés. Cualquier duda mediante los correos electrónicos nos pueden contactar directamente. Tenemos otro webinar ya planeado para el 28 de mayo en horas de la mañana
Cualquier duda, entonces la pueden escalar directamente mediante el personal de biblioteca o mi correo electrónico, creo que no lo coloqué en la presentación, no, marco.ruiz@consortia.com.co. Entonces, muchas gracias por la participación, por atendernos durante este espacio y por favor entonces llenen la encuesta, vamos a ir dando cierre al evento. Que tengan una muy buena tarde.